Hola, buenos días. En este trabajo se aplica el método de componentes principales para realizar un análisis estadístico de un conjunto de datos sobre diabetes en México. Mediante este método se elimina la correlación presente en los datos y se obtienen nuevas variables no correlacionadas y con la propiedad de que con solo unas cuantas de ellas se captura la mayor parte de la variabilidad presente en los datos originales. Sea X un vector aleatorio de P componentes con matriz de covarianza sigma, donde las XY son variables aleatorias. Supongamos que el vector de medias es 0. El desarrollo que sigue se aplica también si X es una matriz N por P de datos multivariados observados de P variables con matriz de covarianza S. Se consideran P combinaciones lineales de X dadas por Y igual a X por AI. Para AI apropiados, las nuevas variables aleatorias se llaman las componentes principales de X. Los vectores AI se llaman las cargas. La varianza de Y y la covarianza de Y y J están dadas en la ecuación 1. La primera componente principal se determina como sigue. Se quiere determinar una combinación lineal normalizada X por A1 con máxima varianza. Para eso hay que elegir A1 de norma 1. Aplicando el método de multiplicadores de Lagrange se obtiene que un vector A1 que maximiza la varianza debe satisfacer la ecuación 2. En la ecuación 2 se debe cumplir que el determinante de sigma menos lambda i debe ser igual a 0. La función determinante es un polinomio en lambda de grado p, por lo tanto, por ser sigma simétrica, tiene p raíces reales, que denotamos por lambda 1 hasta lambda p. Multiplicando la ecuación 2 por A1 traspuesta se obtiene la ecuación 4. Esto demuestra que si A1 es de norma 1, entonces la varianza de A1 traspuesta por X es lambda. Entonces, para tener A1 traspuesta por X de máxima varianza, utilizamos la raíz máxima lambda 1. Así, A1 es un vector propio de sigma normalizado y lambda 1 es el máximo valor propio. Procediendo de esa manera, se obtiene el siguiente resultado. Sea sigma la matriz de covarianza asociada con el vector aleatorio X. Supongamos que sigma tiene las parejas de valores y vectores propios lambda 1 E1 hasta lambda P EP. Entonces la yésima componente principal está dada por Y igual a X por EI, donde la varianza y las covarianzas de las componentes principales están dadas en la ecuación 6. En la práctica no se conoce sigma y se tiene que estimar a partir de la matriz de covarianza muestral S. Se toman las parejas de valores y vectores propios de S, lambda 1 a 1 hasta lambda P a P. Entonces las componentes principales muestrales son S por AJ, dadas en la ecuación 7. La varianza y las covarianzas estimadas de Y y J están dadas en esta ecuación y la yésima componente muestral contribuye con la fracción siguiente a la variación total. Aplicación. Analizaremos algunos datos sobre la diabetes utilizando el método de componentes principales. Se analizaron las variables y se consideró aquellas que se pueden llegar a repercutir en la creciente tendencia a la incidencia de diabetes y mortalidad de la misma. Se empieza con un análisis preliminar de datos. Las variables que se consideran y sus abreviaciones son el sobrepeso, la obesidad, la actividad física, las medidas preventivas, la morbilidad,
la letalidad y la tasa de mortalidad. Al final de la sección, esas componentes principales se usan como regresores para explicar la incidencia de la diabetes. Los valores observados de esas variables se han dado para la población clasificándola en 13 grupos de edades. En el grupo 1 va de 20 a 24 años, etc. En el grupo 13 de 80 y más años. El análisis se realiza utilizando el programa R. Las medias y varianzas de cada variable están dadas en esta tabla, en donde se observa que existe bastante discrepancia entre sus valores y las varianzas difieren entre sí grandemente. Las variables morbilidad y mortalidad tienen varianzas pequeñas comparadas con la de la obesidad y la actividad física. Enseguida se da la tabla de correlación entre las variables. Observe la gran correlación que existe entre mortalidad y morbilidad y entre mortalidad y obesidad. Discusión. Se calculan ahora las componentes principales para los datos sobre la diabetes. Tomando en cuenta la correlación, se usa la matriz de correlación. Se obtiene que las varianzas de las componentes principales, o sea, los valores propios de la matriz de covarianzas, están dados de esta manera. Las componentes principales y las cargas, o sea, los vectores propios de la matriz de covarianza, están dados aquí. Entonces aquí tenemos en esta tabla de la componente 1 a la componente 7. Observe que las primeras dos componentes toman en cuenta el 76.7% de la varianza y las tres primeras acumulan el 94% de la varianza total de los datos originales. Se pueden obtener diagramas de dispersión de las primeras tres y para cada par se muestran las gráficas bivariadas. En la figura 1 se observa el carácter no correlacionado de las componentes y se pueden observar algunas observaciones atípicas. Se discute la aplicación de componentes principales que tiene que ver con usar las componentes como variables predictoras en la incidencia de la diabetes. Este es un problema que se aborda mediante regresión lineal, pero debido a la correlación de las variables originales no conviene usar las variables en una regresión. Resulta mejor usar las componentes principales. Conclusiones. En los datos sobre diabetes en México se estudiaron 7 variables en las cuales se encontró una correlación considerable. Se analizaron los datos con el método de componentes principales. Se encontró que con solo 3 de las componentes se puede tomar en cuenta el 94% de la variación de los datos y por lo tanto con estas 3 nuevas variables se puede representar y estudiar los datos sin perder demasiada información. Gracias por su atención.